Lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice el Salmo 119, 105. Con estas palabras el salmista quería ilustrar lo que significaba la palabra de Dios para él. Hoy quiero hablarles acerca de la Biblia. La Biblia es una biblioteca, es la reunión de muchos libros escritos en diversos periodos de tiempo. Alrededor de unos 40 autores son los escritores de la Biblia. Entre ellos hay reyes, hay profetas, algunos agricultores, también hay de los discípulos de Jesús. Y bueno, diversos pensamientos se conglomeran allí en la Biblia, pero toda la Biblia tiene un solo hilo conductor. La razón por la cual tiene un solo hilo conductor es por lo que Pedro dice, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios se constituye para nosotros en esa lumbrera. Es una lámpara que nos alumbra en medio de un mundo oscuro. En medio de la ignorancia espiritual que surca este mundo, está la palabra de Dios para enseñarnos lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal es el poder de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios la manera como Dios se comunicó con su pueblo. El libro de los Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en otro tiempo por los profetas. El escritor de los Hebreos menciona la manera como el Señor se comunicó a nuestros padres, a las generaciones antiguas. Dice, se comunicó por los profetas. A través de los profetas, el Señor comunicaba su mensaje y esos profetas plasmaron esas palabras, esa comunicación de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, escritas en diferentes periodos de tiempo, fueron acumulándose. El pueblo judío fue tomando esas escrituras, formando lo que llamamos hoy el canon judío. Y lo conocían ellos como la ley y los profetas. Por eso cuando Jesús vino, allí en Mateo 5:17 se registran las palabras de Jesús: no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque les aseguro que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuál era esa ley a la cual se refería Jesús? ¿Y cuáles eran esos profetas a los que dijo no vine a invalidar la ley y los profetas? Está hablando de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Jesús vino para validar esa escritura, para validar ese canon bíblico que los judíos habían allí organizado. Y dijo el Señor, no va a invalidarse nada de eso hasta que todo se haya cumplido. Por eso en Juan 5:39 el Señor mencionaba a los judíos: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y el apóstol Pablo también, allí en 1 Timoteo decía: toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que es importante entender el concepto que los apóstoles y que el mismo Jesús tenía de las Escrituras. Unas Escrituras que iban a llevarnos al conocimiento de la vida eterna. Unas Escrituras que nos acercaban a Jesús. Unas Escrituras que nos ampliaban el conocimiento de Jesús. Y es que es muy importante que nosotros estudiemos las Escrituras. Es muy importante que comprendamos lo que Dios mismo dice acerca de las Escrituras, que son esa luz que alumbra nuestro camino, que es una palabra viva y eficaz, que es una palabra que hacemos bien en estar atentos, como dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, dice que hacemos bien en estar atentos a esa palabra profética más segura, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Por eso Jesús, en esa última oración que hacía allí antes de su muerte, Jesús, orándole al Padre, les decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es a través de la palabra de Dios como nosotros podemos ser santificados. Es a través de la palabra del Señor como nosotros podemos ser instruidos y podemos conocer los propósitos de Dios para nuestra vida. Dejemos que la palabra de Dios sea aquella que ilumine nuestro camino, sea aquella que transforme nuestra vida. Aprendamos a apreciar ese don que el Señor nos dio, el don de su palabra. Una palabra que tiene el poder de transformar vidas. Son muchos los beneficios que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 15:4 decía: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando Jesús dirigió sus palabras al público allí en el Sermón del Monte, el Señor les dijo algo. Les dijo: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vino la lluvia, soplaron vientos, crecieron los ríos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que me oye las palabras, mis palabras, y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron las lluvias, soplaron los vientos, crecieron los ríos, dieron contra la casa y cayó, y fue grande su ruina. Con estas palabras quiso Jesús mostrar los resultados de dos actitudes hacia su palabra. La primera, la de escuchar la palabra de Dios, pero no obedecerla. Y la segunda, la de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Al escuchar la palabra de Dios y no obedecerla, entonces traemos ruina a nuestra vida. Nuestra vida no se dirige en la manera como Dios quiere que sea dirigida. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios y obedecemos su palabra, nos fundamentamos en una roca, la roca que es Cristo Jesús. Dios le bendiga y que la palabra de Dios se convierta para usted en el centro de su vida. Que la palabra de Dios se convierta para usted en la regla de fe y de práctica de cada uno de sus quehaceres, y que entonces comience usted a experimentar el poder de la palabra de Dios.